Hola, espero estén bien. El video que estás viendo ahora abordará el primer tema de la guía de energía 1, trabajo mecánico. Bueno, ¿qué es el trabajo mecánico? El trabajo mecánico va a ser el trabajo realizado por una fuerza al desplazar un objeto. Por otra parte, tiene unidades de energía y está directamente relacionado con la energía cinética de un objeto, pero eso se va a ver en la siguiente guía. Y bueno, como dije, el trabajo mecánico es aquel que se realiza por una fuerza al desplazar un objeto. Entonces, en la fórmula matemática del trabajo mecánico van a aparecer estos dos conceptos, fuerza y desplazamiento, siendo la multiplicación de ambos lo que nos va a dar el trabajo, que se anota como W. F va a ser la fuerza y D el desplazamiento. Pero hay que tener cuidado con esta multiplicación, ya que la fuerza y el desplazamiento son magnitudes vectoriales. Entonces no se puede llegar a multiplicar, sino que se sigue la siguiente regla, donde W, el trabajo, va a ser igual a la multiplicación de la magnitud o módulo de F por la magnitud o módulo de D, que es el desplazamiento, por el coseno del ángulo alfa, donde alfa va a ser el ángulo entre estos dos vectores, como se muestra en el dibujo. Ahora, no, como no sabemos de trigonometría y no sabemos lo que significa un coseno, no nos va a importar mucho el coseno de alfa. Solamente nos va a importar los casos generales. El primer caso general va a ser cuando la fuerza y el desplazamiento indican en la misma dirección y sentido. Entonces el ángulo alfa va a ser igual a cero. En este caso, el trabajo va a ser igual a la multiplicación directa entre el módulo de F por el módulo de D. El siguiente caso es cuando el ángulo alfa está entre 0 y 90 grados. Para este caso, lo único que podremos saber es que el trabajo W va a ser mayor a 0, o sea, va a ser positivo. El otro caso típico es cuando F y D son perpendiculares entre sí, ya sea como el primer dibujo o el segundo dibujo. Y en ambos casos vamos a ver exactamente que el trabajo va a ser igual a 0, o sea, no el trabajo va a ser nulo. Y los dos últimos casos van a ser cuando el ángulo alfa sea mayor a 90 grados, que en este caso podemos decir que el trabajo va a ser negativo, va a ser menor a cero. Y por último, cuando la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección pero sentidos contrarios, o que el ángulo alfa es 180 grados. En este caso, el resultado del trabajo va a ser menos la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento. Ya, y ahora para entender un poco más, vamos a realizar dos ejemplos. El primero dice lo siguiente. Un cuerpo con cierta velocidad entra a una zona rugosa deteniéndose a los 5 metros. ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza de roce si esta es 10 newton? Entonces, primero recordemos la fórmula. W es igual a F por D por el coseno de alfa. Ahora grafiquemos las fuerzas para ver en qué caso estamos. Vamos a tener con longitud de 5 metros el desplazamiento hacia la derecha y hacia la izquierda la fuerza de roce, ya que el roce siempre va contrario al desplazamiento. Luego estamos en el último caso que mencionamos, donde tienen sentidos contrarios. Entonces el trabajo va a tener que ser la multiplicación de las magnitudes, pero con un signo menos. Bueno, y ya con esto recordamos que F es el roce, que vale 10, y D va a ser el desplazamiento, que vale 5. Donde recordemos que un newton metro va a valer a un joule, entonces cambiamos. Otro ejemplo es el siguiente. Un objeto es elevado con una polea logrando una aceleración de 5 metros por segundo cuadrado, elevándose un metro. Calcular el trabajo neto y los trabajos realizados por la tensión y por el peso. Primero calculemos el trabajo neto. Este está asociado a la fuerza neta, ¿ya? La cual va a ser la suma de las fuerzas. Entonces primero dibujemos las fuerzas que están en este problema. Primero está el peso, indicando hacia abajo como mg, y la tensión de la cuerda, indicando hacia arriba como una T. Ahora, como el objeto sube, significa que la fuerza neta debe indicar hacia arriba. Si no, no tendría cómo subir el objeto, ¿ya? Entonces sabemos que la fuerza neta tiene que ir hacia arriba. Entonces calculemos el trabajo. El trabajo
como siempre, va a ser la fuerza por el desplazamiento, en este caso, la fuerza neta por el desplazamiento. Entonces calculemos primero la fuerza neta, que va a ser, según la ley de Newton, m por a, donde m va a valer 5 kilos y la aceleración va a ser 5 metros segundo cuadrado, que van a dar 25 newtons. Entonces, ahora veamos en qué caso estamos de los que mencionamos. Para ello tenemos que graficar el desplazamiento, el cual indicará hacia arriba, porque subió, y tendrá la magnitud de 1 metro, ya que se elevó 1 metro. Entonces, estamos en el caso número 1, donde D y F tienen mismo sentido, o sea, el trabajo es solo la multiplicación de las magnitudes. Donde F ya lo sacamos y vale 25 newton, y D va a valer 1 metro, dándonos 25 joules. Ahora obtengamos el trabajo de la tensión. Para ello necesitamos saber cuánto vale primero la tensión. Recordemos que la fuerza neta es la suma de las fuerzas. Si acordamos que hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo, la fuerza neta será la tensión, que indica hacia arriba, menos el peso, que indica hacia abajo. Luego podemos despejar T enviando mg hacia el otro lado, y como ya tenemos los valores de F y de mg, podemos obtener el valor de T. Recuerden que m vale 5 y g vale 10, entonces mg vale 5 por 10. Ya con la tensión, debemos ver en qué caso del trabajo estamos. Y nuevamente, tenemos que la tensión tiene el mismo sentido que el desplazamiento. Entonces, el trabajo va a ser la multiplicación de las magnitudes. Donde T vale 75 newton y D vemos que vale 1 metro. Van a ser 75 joules. Por último, calculemos el trabajo del peso. Para ello, debemos nuevamente obtener cuánto vale mg, que ya vimos que es 5 por m, y g, que vale 10. Entonces va a dar 50 newton. Bueno, pero ¿en qué caso estamos del trabajo? En esta fuerza tenemos que indica en sentido opuesto al desplazamiento. Entonces el trabajo va a tener que ser menos la multiplicación de la magnitud, dando finalmente menos 50 joules. Ya, y para terminar, una última cosa. El trabajo neto, que fue el primero que sacamos, nos dio 25 joules. ¿Qué pasará si sumamos todos los trabajos individuales, que en este caso son el de la tensión y el peso? Dan exactamente 25. Entonces, el trabajo neto se puede calcular también como la suma de los trabajos individuales de cada fuerza. Ya, eso fue todo por el video. A cuidarse y cualquier cosa a preguntar. Chaito.